Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quiero dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación de esta semana. Muchas gracias. Alan Cureño, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. ¿Cómo estás? Bienvenido por segunda ocasión aquí a una charla, una conversación más. ¿Qué onda, bro? No, pues mira, primero que nada, muchas gracias a ti. Bastante bien, estamos por acá, como te había dicho, disfrutando aquí del clima tan caluroso, pero pues lo bueno es que hay trabajo, ¿no? Entonces eso es lo más importante, ya lo demás es llevadero, pero bastante bien y nuevamente gracias por la invitación y vamos a ver qué sale de todo esto. No, hermano, al contrario, gracias a ti por todo tu tiempo. Y sí, definitivamente, épocas de calor brutales. Este episodio que estamos grabando, mi buen Alan, va a salir yo creo que como en unas 3, 4 semanas, a lo mejor más o menos, Ujú. ya tengo unos grabados. Entonces, pero pues aún así, va a estar el verano a tope todavía. Entonces, pues definitivamente hoy vamos a estar con este show del calor, que igual yo creo que para las personas, específicamente para los de YouTube que nos ven, sí ya empezaron a notar esa diferencia en como que de repente me estoy así tallando la cara desde hace como 3 episodios porque por más que tenga el ventilador acá, pues no, está muy cabrón el calor. Está Entonces, fuerte, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, pues nada, hermano, gracias, bienvenido. Y pues mi buen Alan, ya segunda ocasión aquí en el canal. ¿Cómo has estado, hermano? Hoy vi que de hecho ahí compartí la info que subiste, el carrusel Ah, sí. de entrenamiento para glúteo. Entonces ahí igual lo estaba checando, que es algo bien interesante, mi buen Alan, si quieres ahí comenzando por ese lado que ahorita se me vino a la mente. El Claro. hecho de cómo ya al traspasar como que el tiempo, ir cambiando esta parte de, pues, infografías Reels, en donde tal vez ya no se busca tanto el hecho de el ejercicio perfecto, la frecuencia perfecta, el volumen perfecto, como que hacerlo desde un punto de vista más general, el tal cual ya es analizar como, oye, cuáles son los movimientos que componen o en donde se enfocaría principalmente el glúteo, y a partir de ahí, pues empezar como que a desglosarlo, hermano, particularmente, pues es una tarea, vaya que difícil, pero por ejemplo, en ese caso que hiciste ese carrusel, para empezar ahí, hermano, ¿cómo surgen esas ideas? ¿En qué punto dices como de, oye, con qué cosas tal vez sí pongo, qué cosas mejor quito? Porque al final de cuentas tal vez en una simple publicación no, vaya, no, estaría de más poner esa información y nada más como que quedarte con lo esencial. Por ejemplo, ahí, hermano, ¿cómo inicias para crear este tipo de publicaciones? Bueno, en cuanto al tema específico de la selección de ejercicios, quiero retomar un poco lo que dijiste muy al inicio, es ya no se usa mucho o el ejercicio perfecto y demás, ¿no? Creo que desgraciadamente se sigue viendo todavía esta parte, pero considero que ya hay gente y de la cual pues seguimos aprendiendo, donde te enseñan ya no irte a extremos, ¿no? A buscar el mejor de algo, porque entendemos que como tal no existe. Entonces, partiendo de esa idea, la intención de este post y de varios que tienen que ver con selección de ejercicios, se busca entender, oye, mira, pues tu músculo, pues no es un músculo específicamente, ¿no? Normalmente es un grupo muscular, pero se llama grupo muscular, porque hay más de uno que está involucrado en esa parte. Entonces, la intención es, oye, no quieres atacar solo uno, quieres atacar todo el complejo de la manera más, dentro de lo posible, vamos a llamarlo inicialmente uniforme, ¿ok? Para que el crecimiento sea armonioso. Ahora, puede ser, y me voy a salir un poco del contexto, que por ejemplo, en cuanto al tema del pectoral, te valga más la pena priorizar un poquito más los empujes más inclinados, porque mucha gente puede llegar a tener esta zona clavicular un poquito más subdesarrollada de lo que le gustaría, y es algo que toda esta zona en una persona, sobre todo en hombres que les gusta, les puede dar una apariencia bastante más imponente, más musculada, ¿no? Entonces, partiendo de eso es, oye, no es solo hacer preses, sino que tal vez si lo hacemos un poco más inteligente, podemos priorizar una zona frente a otra
si vemos que nos interesa. El tema de glúteo es algo similar, ¿no? El glúteo realmente no es una única cosa, sino que tiene muchas vertientes, o sea, las fibras son medias, tenemos el glúteo medio, el glúteo mayor, incluso tenemos el glúteo menor, ¿no? Pero pues todas estas fibras no tienen una única dirección, tienen diferentes direcciones y también algo que hemos ido aprendiendo, que nos ha ido enseñando, por ejemplo, la evidencia, es que, oye, pues los ejercicios no solo hacen que el músculo se contraiga, es la base principalmente, pero hemos ido aprendiendo que la manera en que esa carga termina interactuando con el músculo, pues puede propiciar algunas cosas un poquito diferentes a las que creíamos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace no mucho se habló bastante del tema eh, o se malinterpretó un poco el tema de el estiramiento bajo carga, ¿no? Ujú. Entonces se puede interpretar como que el entrenamiento que genera mayor elongación necesariamente genera más ganancias. Y en muchos grupos musculares parece que sí, pero también hemos aprendido que muchos de esos estudios no han analizado las cosas de la manera que están bajo los reglamentos para decir que la hipertrofia que se genera en su totalidad, pues permite ese crecimiento uniforme, sino que tienen una tendencia a generar crecimiento más en una zona, ajá, Ujú. que en la otra zona del grupo muscular. Entonces, pues entendiendo eso y sabiendo que hacer un ejercicio, pues generaría así un crecimiento, pero no un crecimiento uniforme, y queremos el crecimiento lo más uniforme posible, pues entendemos que hay más de un ejercicio que ataque ese grupo muscular de una manera un poco distinta, ¿no? Como la parte del glúteo, que ya hemos hablado incluso en algún podcast anteriormente, es, oye, hay ejercicios que priorizan el acortamiento de este grupo muscular, otros que priorizan la elongación de este grupo muscular, otros que priorizan una dirección de las fibras distintas, como pueden ser, por ejemplo, las abducciones, ¿ok? Ujú. ¿Para qué? Para el glúteo medio. Entonces, no todo es glúteo mayor, sino que también buscamos una dirección diferente. Entonces, aprender que si queremos que ese grupo muscular que tanto te gusta, en el caso de mujeres, realmente se desarrolle de la mejor manera, pues hay que considerar más puntos de los que creemos. Entonces, no creo que sea extremadamente súper complejo. Lo que pasa es que creo que nos puede llegar a parecer esto porque muchas veces se ha simplificado demasiado haz este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de glúteo, pues ¿quién lo popularizó? Pues Brett Contreras con el hip thrust, ¿no? Es uno de los máximos exponentes. Entonces, pues hemos llegado a pensar que solo el hip thrust es lo único que genera ese crecimiento. Y es uno de los ejercicios que nos puede interesar para generar eso, pero nada más, o sea, no está hasta acá, simplemente parece ser que, por ejemplo, ataca el glúteo de una manera interesante. ¿Por qué? Porque da cierta prioridad donde el glúteo es más fuerte, pero no significa que todo lo demás que no hace eso, ajá, como las sentadillas búlgaras, por ejemplo, las prensas, no generen un estímulo interesante. Es un estímulo, pues, distinto. Entonces, esa es como que la intención Ujú. principal. Sí. Pero lo que comentas y es interesante, bueno, ¿cuándo decides qué tanto meter o qué tanto no meter en una Ujú. infografía? Creo que esa parte es un poco compleja, pero algo que a mí me ha ayudado mucho es cuando tengo que explicarle algo a un cliente, que pues quieras o no, también hay clientes que les gusta saber un poquito más y te preguntan, oye, ¿por qué tal ejercicio, no? O sea, oye, escuché esto, ¿qué piensas o qué opinas? Entonces, partiendo ya de esa idea, como que me ayuda mucho a estructurar, bueno, qué tanto es interesante que yo le explique y qué Ujú. otra parte, aunque pudiese enriquecerlo, no le va a dar más resultados o no le va a hacer actuar más con esa información. ¿Me explico? Creo que es un punto que me llama mucho la atención porque cuando surgen este tipo de infografías, a veces creo que lo que la gente necesita es, oye, ¿qué ejercicios? ¿Por qué podrían, y esa es la palabra que me gusta recalcar, por qué podrían ser interesantes? Ujú. Y ya lo que dice en este post es, oye, ¿qué rango yo te podría sugerir? Porque Ujú. considero que es más cómodo para implementarlo. Creo que es lo básico, ¿no? Y ya Así es. lo demás de el porqué del brazo de momento interno, cómo interactúa la resistencia, creo que para la gran mayoría de personas no necesitas saberlo para entrenar bien. Totalmente, y creo que ahí, mi buen Alan, no sé si hace algunas semanitas subí igual un Reels respecto a eso, ¿no? Que al final de cuentas, yo incluso diría que un objetivo tal vez un poquito mejor, si lo queremos ver así, de una infografía, Ujú. es al final de cuentas, pues despertar la duda, porque creo Claro. que de esa manera puedes promover, tanto tal vez darle la información suficiente para aquellas personas que únicamente como que quieren tener, oye, ¿cuáles son puntos clave? Dámelos y bye,
y también para aquellas personas que tal vez son como que un poquito más minuciosas, más curiosas, Clavar la espinita. dejas la espina, ¿no? Es como que un golpe que le das a los dos bandos para decir, oye, aquí están, si quieres puntos clave, listo, y quien quiera una espinita, bueno, pues también está eso, ¿no? Que creo que al Claro. final de cuentas, ahorita tocaste un buen de temas, mi buen Alan, que me gustaría ir como que retomando y tocando para empezar esa parte de los grupos de los complejos musculares, ¿no? Que yo creo que ya fuimos de pasamos de aquí a allá y como que ahorita estamos en una zona de grises, no me dejarás mentir si a lo mejor cuando iniciaste ahí me tocó mucho cuando inicié en el gimnasio que se tenía como que esta ideología más de, oye, no te preocupes por lo demás, haz tus básicos, quieres hacer tus bíceps, haz dominadas, quieres hacer tus tríceps, Sí, haz claro. preses, ¿no? Y como que únicamente se tenía eso en cuenta. Después nos fuimos al otro extremo donde al final era como de, no, oye, pues ciertos ejercicios tienes que cambiar cierto ángulo para intentar pegarle a las distintas cabezas. Ahorita se me viene mucho a la mente que seguramente lo has escuchado, de bíceps, ¿no? Que moviendo o de tríceps únicamente como que moviendo el agarre y ya de ahí como que lo vas a dar a distintas cabezas, ¿no? Como que esos pequeños Claro. detallitos que de repente pueden sonar muy rimbombantes a la gente, como que igual ahorita ya estamos en una zona en donde oye, al final de cuentas, el gimnasio, y eso igual creo que lo comentamos en el anterior podcast que grabamos, hermano, el Ujú. gimnasio, las pesas, las máquinas, todas son herramientas. No Claro. existe algo malo per se, no existe algo bueno per se, simple y sencillamente son herramientas. Y yo creo que aquí igual como que tener estas combinaciones y como que entender a tal cual, analizar al grupo muscular más allá y tener ambos bandos de que, oye, al final de cuentas, pues sí, un press principalmente tal vez va a estimular tus pectorales, pero definitivamente también tiene un estímulo tal vez en tus deltoides, en tus tríceps, definitivamente, tal vez no el suficiente, pero como que sí tener estas dos perspectivas, ahorita como que te ponen una zona de grises un poquito más óptima, ¿no? Como para intentar dejar pues mejores recomendaciones o lo demás, ¿no? Claro, sí, creo que uno de los puntos que nos ha llegado a pasar es esa parte que tendemos mucho a los extremos, es como que la naturaleza humana. Entonces, hace tiempo sí se habla mucho de, oye, pues es suficiente con que hagas dominadas, remos. ¿Por qué? Porque teóricamente, y es que parte de una lógica realmente, o sea, porque un ejercicio que tracciona involucra los bíceps, un ejercicio que genera empuje, pues estimula los tríceps, ¿no? Pero se nos olvida muchas veces que participación no siempre podemos decir que es específicamente estímulo. ¿Por qué? Porque la participación, como hemos visto, pues es una cosa, pero que se pueda generar estímulo va a depender incluso de cuánta cercanía al fallo tenga ese grupo muscular con lo que se está haciendo. Entonces, como habías comentado, por ejemplo, en un press de banca, pues sí, vas a sentir seguramente si haces así, pues el tríceps ahí como que lo puedes llegar a sentir, pero pues seguramente lo que más se te fatigó fue el pectoral. Digo seguramente porque hay casos diferentes, pero en su mayoría suele pasar así. Entonces, como no podemos saber cuánta cercanía real tiene el tríceps, sería muy difícil darle una serie efectiva a eso. Claro. ¿Ok? Y yo voy a partir aquí de dos cosas que para mí han sido muy complementarias porque hasta cierto punto son un poquito diferentes. Por ejemplo, Jay en su momento ha hablado de eso, sobre el tema de, oye, únicamente piensa en series efectivas para el grupo muscular limitante. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo y es lo que más nos va a ayudar relativamente a no quebrarnos la cabeza porque no le puedes dar 0.5, 0.2, 0 punto algo porque no lo sabes y eso es una realidad. Pero luego tenemos otro bando que a mí me gustó mucho, no digo otro bando, pero otra manera también de empezar a analizarlo, que sé que también me ayuda mucho, es, por ejemplo, lo que dice Jordan, una serie no es una serie. ¿Eso qué significa? Pues es que no podemos decir que una serie de cuádriceps partiendo de una sentadilla hack va a ser igual que una serie para los cuádriceps partiendo de una extensión. Los dos atacan a los cuádriceps, pero no los atacan de la misma manera. Uno genera mayor elongación, uno genera más trabajo en acortamiento de forma muy intencional. Uno, por ejemplo, tiene una tendencia, quieras o no, que tengas el soporte, pues hay unas demandas importantes a nivel axial. Entonces, lo que son los erectores y eso, tienen que estar bastante involucrados, ¿me explico? Y no tenemos tanta participación del recto femoral como si lo tenemos, por ejemplo, en la extensión de cuádriceps. Entonces, ¿son una serie para cuádriceps? Pues sí, pero no actúan exactamente igual para el grupo muscular y son bastante complementarios. Entonces, creo que es importante para mí tener ambas cosas presentes, porque sí, ¿por qué te vas a quebrar la cabeza pensando en
¿Cuánto le doy a esto? Pues si no lo sabes, no lo hagas, pero considéralo, porque seguramente hay algo de fatiga para el resto de la sesión Ujú. o para los Sí, sí, sí. siguientes días probablemente, ¿no? Entonces, Ujú. eso es a lo que voy. Hay gente que decía esta parte de solo haz los básicos y luego hay gente que trata de meterle 0.5, 0.25. Sí, sí, sí. No digo que esté completamente mal, Ujú. pero no tratarlo como una verdad de es que así es. Claro. ¿Por qué? Porque las palancas de las personas van a hacer que se reclute más o menos ese otro grupo muscular que pueda ser más interesante. Bueno, o sea, ese sinergista, ¿no? Como le podemos llamar. Claro. Entonces, una persona que hace press de banca Ujú. con extremidades más largas y que tengan una técnica que genere mayor flexión de codo contra la resistencia, pues tal vez inevitablemente va a tener mayor demanda de esos extensores. Ajá. Claro, sí, sí, sí. Una persona con brazos más cortitos y que la barra casi siempre recae de forma más natural en alineación con el codo, pues Ujú. seguramente el tríceps no se vea tan extremadamente involucrado. ¿Me explico? Totalmente. Mientras más amplio sea el agarre, también, por ejemplo, es más fácil alinear. Pero Ujú. mientras más cerrado es el agarre, la tendencia es a que haya un poquito más de desviación. Entonces, Sí, pues sí, es sí. algo que es considerarlo. Porque yo Totalmente. primero me gusta ver, oye, ¿cómo haces el ejercicio? Viendo cómo lo haces, pues ya vemos, oye, ¿cómo lo sientes? O sabes qué, sí siento el pectoral, pero los tríceps en mi caso los suelo sentir igual fatigados. Ah, ok, pues seguramente trabajo directo de tríceps, tal vez lo disminuye un poco, pero ya partiendo de Ok. entender que Sí, una sí, sí. serie, como te dije, pues no es una serie exactamente igual, ¿no? Creo que eso podría incluso ayudar. Suena un poco complejo al inicio, pero conforme te vas Sí, sí, sí. adentrando pues, y te va gustando esto, pues también te va importando ir aprendiendo lo que te puede propiciar un medio frente a otro. Realmente esa frase me gustó bastante porque al final de cuentas, como mencionas, ¿no? Porque si seguimos esta tendencia de decir, oye, pues es que nada más son series por grupo muscular, pues mete 10 series de extensiones y listo, ¿no? Pero al final de cuentas es como de, oye, Claro. no es lo mismo en utilizar los distintos recursos. Y me gustó mucho igual la manera en lo que sintetizaste, por decirlo así, ¿no? Que es como de, oye, ok, vas a meter 6, 7 series para cuádriceps en esta sesión, perfecto, pero aquí es como ver más la repercusión o aquí es donde viene incluso el acomodo de lo que va a darte ese ejercicio, ¿no? Porque al final de cuentas, lo repetimos, la fatiga no es la misma. La fatiga no es la misma de hacer 3 series de extensiones, incluso bastante cercanas al fallo, a 3 series de sentadilla hack, igual o incluso un poco menos cercanas al fallo. Definitivamente la forma en la que interactúan los distintos grupos musculares pues cambia y la fatiga al final va lastrando y aquí es donde entra mucho esta parte que mencionamos, ¿no? Donde decimos que pues es un poco de arte la parte de programar o de poner entrenamiento, ¿no? Porque son pequeños detalles que vas recolectando y vas viendo incluso como lo mencionabas ahorita igual para brincar ese tema, de persona a persona, ¿no? Porque igual ahí es donde sale el jugo de las programaciones, no sé cómo lo veas tú en el monitoreo, ¿no? En ir viendo cómo de, oye, pues yo tengo mis bases, yo sé más o menos cuánta dosis le tengo que dar debido a la experiencia que me está mostrando el cliente, Mm. el paciente, pero ya verlo, ya comunicarte con él, e incluso igual no sé cómo tú lo ves en esa parte que igual como que me generó curiosidad, el simple hecho de decir como de, no, pues vas a hacer press, pero vamos a meter 0.5 de serie de estímulo para el tríceps, ¿no? Que al final de cuentas yo lo veo como es meter un poco más de ruido a toda esta situación, pero incluso, no sé cómo si tú lo hayas llegado a ver en clientes o así, el hecho de que tú menciones eso ya hace como que el cliente diga, chin, voy a hacer press, pero estoy haciendo pecho, pero tengo que sentir los tríceps porque son 0.5 de esa serie, ¿no? Como que ya igual el llevar esa autogestión muchas veces, en vez de concentrarse en el movimiento que es hacer un press, ya se concentra más en, oye, estoy sintiendo los pectorales, pero también quiero sentir los tríceps y los hombros porque los estoy contabilizando. No sé, igual creo que por esa parte, no sé si lo hayas visto de esa parte o te haya tocado ver ese tipo de situaciones en donde pues meter como que esa parte de, pues sí, pero es media serie para tríceps y media serie para deltoides, lo demás, puede generar incluso más ruido y puede ser, pues, como, es más fácil que se tropiece una persona, pues, que va empezando en esta parte, pues, de contabilizar su volumen de entrenamiento, ¿no? Sí, pues en cuanto al volumen, por ejemplo, no sé si tenga que ver esto, creo que no me ha tocado, no me acuerdo ahorita de algún cliente tal cual que me haya dicho, oye, ¿por qué no metemos o por qué no cuenta como .25, no sé qué? Uh -huh. Porque parte de lo que he ido predicando en redes, pues quieras o no, es algo con lo que la gente cuando te contrata ya viene un poco con esa ideología.
o idealmente ya debería venir con esa ideología porque ya conoce un poco tu trabajo, ya sabe tu Claro. manera de pensar y por eso se animan a querer trabajar contigo. Entonces, partiendo de eso, no me ha tocado, pero creo que como bien dices, puede crear más ruido que realmente ser de ayuda. Y esto lo extrapolo cuando hablo con algunas personas y lo voy a encasillar un poquito, ¿ok? Me voy a salir un poquito de esto. Por ejemplo, cuando un cliente, no un cliente, cuando un entrenador decide comprar, por ejemplo, una aplicación o un Excel para llevar a sus clientes, Ujú. pues todo esto viene con ciertas herramientas, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces lo que la gente termina usando como entrenador, y lo he notado, son herramientas que usa porque ahí están y porque quien se los vendió, el entrenador, lo que sea, que es un referente suyo, las usa. Entonces, si él las usa, yo las Ujú. uso. Pero es un Claro. poco como de, ok, pero tú las usas porque tú sabes que te van a permitir generar mayores resultados. Si la respuesta es no, entonces, pues es una información innecesaria para ti como entrenador en ese momento, ¿ok? Claro. Entonces, partiendo de esa, más o menos esa idea, pues lo extrapolamos a la información que yo le dé a mi cliente, o yo le digo, fíjate en esto, creo que debe ser información que le permita tener el camino lo más claro posible y no que le genere más ruido o más problemas, sino que le permita confiar más en el planteamiento. Entonces, cuando él vaya a hacer un press de banca, y esto, por ejemplo, lo he notado también, que les puede generar un poco de dudas Ujú. de, oye, pues solo es el pectoral o no, y ya platicamos, ¿no? Le explico, mira, es que no lo sé y nadie te lo puede decir. Claro. O sea, ese es un punto muy importante, no lo sabemos Ujú. y no es algo de lo que te tengas que preocupar. ¿Me Ujú. explico? Sí, sí, sí. Porque si ya llegamos a notar que la fatiga es muy fuerte, por ejemplo, en los tríceps, oye, ya le podemos dar como que cierta contabilización, pero si no, no te preocupes, ¿ok? Claro. Sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Me permites un Sí, momentito? sí, dale, 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 no nos preocupes, dale. Venga, después de una pequeña parada técnica. Alan, ahora sí en lo que estábamos, hermano, respecto al punto que Sí, estás comentando. entonces, un poco el tema lo que dices se me hizo muy interesante es, oye, pues cuando cuando tú le comuniques algo al cliente, procurar que eso que le comunicamos sea la información suficiente para que pueda seguir el camino. ¿Me Claro. explico? Sí, Y sí, sí. no para meterle más complejidad. Al final, creo que uno tiene que, tal vez la parte compleja la tiene que desarrollar uno como Ujú. entrenador, compleja, porque hay cosas que no son tan complejas, pero hay información que tal vez el cliente no necesita saber. Realmente. Ahora, si más adelante le interesa lo suficiente el tema como para ahondar más, Ujú. allá de solo lo práctico y querer ir al por qué tal vez, Ujú. entonces ya le puedes dar un poco más de explicación o decirle, sabes que esta información también la puedes encontrar en esta parte. Pero hasta Realmente. que no pase eso, no siempre más información es mejor. Y sobre todo cuando es información como el tema de media serie, un cuarto de serie, lo que sea, Claro. pues no tiene un fundamento tal cual. O sea, a día de hoy no lo tenemos. Ujú. Por eso nadie, por lo menos no que yo conozca, que considere serio en el tema, pues lo utiliza. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Ajá. Claro. Sí, Ahora, sí, sí. hay consideraciones que ya cuando te metes un poquito más y te gusta un poquito más el tema de la selección de ejercicios, la mecánica, lo que tú quieras, donde puede haber pequeñas diferencias. Por ejemplo, pues esto probablemente ya tú lo tienes igual sabido más que nada, pero cuando tú haces un remo, hasta cierto punto es fácil que no haya muchas demandas para el bíceps, ¿ok? ¿Por qué? Ujú. Porque hay una buena alineación con el codo a la hora de traccionar. Es fácil hacer esto o hacer esto, ¿ok? Ujú. Se mantiene la línea de tracción con el codo bastante alineada, no hay mucho brazo de momento, no hay demasiadas demandas para los flexores, pero cuando tú haces un jalón, ¿ok? Por ejemplo, un jalón lateral, inevitablemente llega un punto en el cual esas demandas se hacen un poquito más grandes. Entonces, es normal que si al cliente en una sesión yo le metí más tracciones verticales, Ujú. pueda llegar a tener mayor fatiga de los bíceps por esos ejercicios, ¿sí? Claro. Sí, sí, Pero sí. no se lo tengo que decir necesariamente si no lo necesita saber. Yo lo Claro. sé y si él no me dice nada, porque esto ya es un poco el monitoreo, por si él no me dice, oye, termino con los bíceps muy fatigados y cuando llego a hacer trabajo bíceps directo, como que no rindo. Ah, Ujú. bueno, entonces, ¿sabes qué? Podría ser por esta razón. Y Sí, ya sí, sí. vamos cambiando un poquito las cosas para que tal vez o haya menos fatiga
o cambiamos de lugar el trabajo de bíceps directo, ¿ya? Claro, sí, Depende cuál sea la musculatura prioritaria de la sesión y en general del mesociclo, pero eso creo que, te digo, sí puede haber pequeñas diferencias, pero hay cosas que tal vez el cliente no siempre tiene por qué saber a fuerzas. claro. No creo que ahí el hecho de, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? El tal vez incluso adelantarnos a lo que realmente podría pasar, ya desde ahí puedes sugestionar a decir, ah, pero me dijo que a lo mejor podría ser así, lo demás, cuando al final de cuentas, no digo que igual tú lo lleves de esa manera, hermano, en la forma en la cual, oye, tú pones los ejercicios, la rutina, y al final es bien importante, pues, tener notas generales de la rutina tal cual, o sea, cómo la Exacto. sentiste, qué fue raro lo que haya sentido, oye, si el cliente como lo mencionas ahorita, ¿no? Le puse jalones y lo demás, pero él me dice que está perfecto y que siente muy bien la espalda, muy bien el dorsal. Entonces no voy a ponerle como de, ah, no, pues, pero yo sé que contabilizando para el bíceps, entonces le descuento eso. Yo creo que igual parte mucho del hecho de simple y sencillamente preguntar, ¿no? Y ahorita antes de seguir con esa parte de los clientes, hermano, me gustaría regresar un poco a lo que comentabas respecto al Excel en la parte de los entrenadores, que igual yo lo veo mucho Ujú, con la situación de cuando tú adquieres una herramienta y esa herramienta, si la ponemos incluso ya más así, pues te costó cierto valor económico que pues ujú. oye, tuviste que ahorrar cierto tiempo y lo demás, como que forzosamente te metes la idea de querer utilizarla en todo, ¿no? Y yo Sí, creo que sí. igual es como que esta parte de, que lo comentabas, me aventé el episodio que grabaste con el buen Paco Ujú, Almazán, le mandamos un saludo, sí, entonces sí. esta parte que comentabas mucho que la tuve en cuenta, la parte que decías de la información. O sea, no es tanto el hecho de consumir toda la información, quedarte toda la información y tenerla aquí, sino más bien como tú lo comentabas ahí, lo veías más la parte de, por ejemplo, lo que comentabas en el anterior podcast, ¿no? La parte de con Jordan, ¿no? Que al final esa mentoría que tuviste con él te dio tal cual la herramienta, ¿no? Y yo creo que como que hacer esa pequeña podemos decirlo como digestión de información, Sí, como sí. de, oye, pues sabemos que está entrando, sí, ok, pero que ahora quiero tener la herramienta, porque al final de cuentas, pues eso es lo que realmente me va a empujar. Y yo creo que esto es extrapolable tanto a la parte de nosotros como entrenadores, a la parte también de clientes, porque lo mencionas hace un momento, ¿no? O sea, yo para qué le quiero meter bastante ruido al cliente, pues si él nada más quiere tener en esta parte, pues de maximizar las ganancias de masa muscular. Y tal vez si tiene una que otra pregunta, ok, va, sin problemas, pero ya de ahí como que estar profundizando, igual de la parte pues de estar nosotros, por ejemplo, en educación continua, ¿no? Que de repente llegas y topas con cierto tipo de información, cierto libro, no sé, y como que de Ujú. repente es tanta información que te hace tanto ruido que dices, ah, chinga, no entendí o no me lo aprendí y lo demás, pero al final de cuentas la herramienta, si la volteas a ver, es muy similar, ¿no? Y ahí es donde como que tú igual mencionabas esta situación de, oye, a veces conviene mucho más entrar o ver a personas y que estas personas como que puedan platicarte igual tu perspectiva, que yo creo que eso hace, que de hecho, si lo vemos desde otro punto, eso es lo que hago con los podcasts yo, porque al final de cuentas yo hablo con las personas, o sea, yo me gusta saber más cuál es su punto de vista Claro. y a lo largo de los podcasts que he grabado yo la verdad he aprendido muchísimo, muchísimo, porque son muchas las personas las que vienen y platican y de repente temas que a lo mejor lees en libros, que a lo mejor de repente te lo ponen un poquito más completo y pues obviamente es más complejo el entendimiento, de repente llega alguien y te lo dijera así y dices, ah, chinga, pues sí es cierto, ¿no? Y esa al final es la herramienta que yo creo que igual no sé cómo tú lo veas, pero pues va muy de la mano igual con qué objetivo tengas tú, ¿no? Obviamente si tal vez te quieres preparar o pertenecer a la parte Ujú. académica, a la academia, ser un investigador, bueno, al final de cuentas esa profundización, pues vaya que sería interesante, pero para la parte de nosotros como entrenadores, pues creo que igual es esta parte bien, tratar de optimizar la parte de consumir información y de saber cómo esa información la resumimos en una herramienta, ¿no? ¿Qué herramientas podemos obtener de ahí? Claro, sí, creo que uno de los puntos importantes que más he ido aprendiendo es no toda la información que nosotros vemos significa que es toda la información que tenemos que a fuerzas empezar a utilizar ya, Ujú, porque conocer la información y saberla utilizar no siempre es exactamente lo mismo, ¿ok? claro. Entonces, yo viendo, por ejemplo, el que usan o compran tal o X Excel o tal programa para llevar clientes, yo no digo que esté mal. Luego que pasa es que a veces, oye, pues le estás pidiendo X o Y cosa al cliente y solamente es una herramienta que le están haciendo un poco más tedioso el seguimiento, que tú, Claro, si te lo llena o no te lo llena, no te está dando ni te está quitando nada, entonces no lo estamos utilizando de la manera correcta. claro. Ajá. Y creo que uno de los puntos más importantes que a mí siempre me preguntan, oye, ¿cómo le hago para formarme como entrenador? Y contrario a lo que mucha gente diría, mi respuesta es, ten un buen entrenador. Porque al Ok. final, yo a lo que he notado
es que todos nosotros, por ejemplo, sí o sí terminamos formándonos en algún curso de lo que sea, de X o Y persona, para actualizar información sobre temas, por ejemplo, de ganancias de masa muscular, definición, nutrición, etc., ¿no? Programación. Pero creo que la mejor manera de aprender a ser un entrenador es estar con un entrenador. Y es un poquito como la idea de cualquier otra profesión. Tú sales de la escuela y no necesariamente saliendo de la escuela sabes ser un buen profesionista. Claro. ¿Cómo aprendes a hacerlo? Ejecutando. Y cuando eres un abogado y vas a un despacho, eres un contador y vas con un otro contador, pues estas personas, quieras o no, se vuelven tus mentores, directa o indirectamente. Y vas aprendiendo de su experiencia, de lo que ellos ya saben hacer, ¿ok? Y eso de alguna manera tú lo vas tomando y con la práctica y ese conocimiento vas agarrando, digamos, vamos a decirlo de esta manera, tu manera de hacer las cosas, como que tu propio Hostia. eh, sí, 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 tu esencia, ¿no? Ujú. Por así decirlo. Entonces, partiendo de esa idea, yo siempre voy a ser partidario de si puedes, no creo que esté mal que te formes de esta manera un poco más, vamos a llamarlo tradicional, Ujú. pero creo que la manera más inteligente, pues después de eso, es buscar gente que ya ha llegado a donde tú quieres llegar. Es decir, si ya ha llegado esa persona a ser un entrenador que para ti es referencia, que te gusta cómo hace el trabajo con sus clientes y demás, lo mejor que puedes hacer es contratar a esa persona, porque vas a vivir en carne propia cómo es esa interacción siendo el cliente, Claro. Sí, ¿ok? sí, sí. También te vas a poder percatar de si lo que el entrenador pide, tú como cliente lo ves bien, lo ves pesado, lo ves interesante o no lo ves interesante. Claro. Entonces, a veces cuando me preguntan, ¿qué te ha ayudado a ti más? A mí, tener entrenador. A mí, Alan, tener entrenador es lo que más me ha ayudado, porque se me hace ligeramente ilógico que si nunca has tenido entrenador, así nunca, Ujú. pues puedas saber exactamente qué se siente. Me explico cómo Claro. se Sí, siente sí, el sí. cliente, o sea, qué es estar del otro lado. Ujú. Porque entonces si tú nunca has estado del otro lado, puede ser un poco complejo. Entonces creo que tener un Sí, sí, sí. mentor, un entrenador, es para mí de lo que más te va a ayudar para lo que tú dices, para digerir esa información. O sea, cómo se lleva a cabo. Porque Ujú. algo que yo me he dado cuenta es que muchos cursos te pueden enseñar la parte muy teórica de la parte, Ujú. por ejemplo, de la hipertrofia, Claro. pero ¿cuántas de esos cursos o de esas personas que imparten cursos te enseñan cómo lo hacen ellos Ujú. en su trabajo diario? Cómo ellos hacen una planificación, cómo ellos lidian con el cliente, cómo ellos, va a sonar tonto, pero creo que es importante, cómo ellos hacen que la gente quiera trabajar con ellos, Claro. Sí, cómo sí, ayudas a esa persona. O sea, sí. eso para mí es mucho más valioso, mucho más importante, porque si lo que he notado es que a veces que pagamos cursos y pagamos cursos y pagamos cursos, y es como que la misma información dada 3 veces. O sea, tal vez te llevaste un módulo distinto, pero es que es lo mismo, Sí, sí, sí. exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Entonces, no estás generando un mayor crecimiento, en mi opinión, como profesional, sino tal vez solo estás llenando tu pared de más Claro. papeles, pero son papeles similares, hablando de casi lo mismo. Entonces, en ese caso, digo, ¿qué te puede ayudar más? Pues, ¿qué cosas no sabemos hacer? Mucha Ujú. gente no sabe ser entrenador, Ujú. sabrá hacer una planificación, pero pues ser entrenador es sobre todo el tener clientes, el trato continuo, equivocarte al inicio, ¿ok? Claro. Y aprender de esos errores, pero también si tienes la oportunidad de estar con alguien que ya pasó por ahí y le puedes ir aprendiendo cómo interactúa con el cliente, cuándo, cómo hace las revisiones, cómo hace las cosas cuando el cliente tiene un problema y que no puede cumplirlo el plan original. Claro. Eso no hay formaciones que te lo enseñan así. Sí, sí, sí. Y creo que eso es mucho más valioso. ¿Me Sí, explico? y ahí, por ejemplo, Alan, creo que sobre todo específicamente este lado de entrenador y entrenador online, como que en México todavía realmente no existe una educación concisa, precisa sobre como que este ramo en específico, porque te lo platico, o sea, desde mi experiencia, los 8 semestres que estuve yo en la carrera de nutrición, realmente a los entrenadores, para empezar, lo que se tiene como un concepto de entrenador es un entrenador de Ujú, piso, de siempre, de claro, los gimnasios,
y que no saben nada y que nada más les gusta comer pollo con arroz. O sea, se tiene ese estigma, lamentablemente, que yo la verdad sí a veces ahí me ponía a debatir con varios profesores respecto a lo que realmente, vaya, es ser un entrenador. Y creo que eso es lo que igual aquí falta un poco respecto a esa profesionalización que existe, ¿no? Que tal vez podemos voltear a ver a otros países donde sí existe realmente el ser un profesional en esa parte, ¿no? Y aquí como que tenemos igual, pues el sinfín de herramientas que tú has mencionado, ¿no? Como que a mí me pasó un chingo cuando empecé a iniciar esto de, pues me empezó a dar curiosidad de qué es entrenamiento y lo demás, pagar cursos, porque es como que lo primero que ves enfrente, ¿no? Es como de curso de Claro, hipertrofia basado en ciencia, curso de pérdida de grasa con clientes. No, pues pues lo compro, lo compro, lo compro, lo compro. Y como mencionas, a medida que vas entrando más en esta parte, como que muchas veces, no sé cómo tú lo veas, regresando a lo que te comentaba de los entrenadores, oye, ya compré un curso, como que te da una satisfacción interna de estoy aprendiendo, ¿no? Como que, ok, me estoy me, actualizando. me estoy actualizando, exactamente, como que te da esa satisfacción, pero igual está muy chingón que a medida que va pasando el tiempo y si realmente te gusta eso, te vas a ir dando cuenta de, oye, quiénes son los profesionales en esta área, quiénes son referentes en cierta área, ¿no? Oye, y entonces ya lejos de fijarte en el tema, te fijas en quién lo va a dar, te fijas en qué institución lo va a poner, ¿no? Y ahí es donde como que ya Exacto. empiezas a ser un poquito más minucioso con esta parte de cursos, que por ejemplo, igual te lo quería preguntar. Ahorita, por ejemplo, ahora ya al final tienes un poquito más de minucia con qué compras para actualizarte o a quién refieres para actualizarte, ¿no? Como que a medida que vas entrando, te repito, más y más en el área, como que ya tienes muy específico ciertas partes y vaya, haciendo reverencia con lo del gimnasio, ¿no? Con esta parte de volumen de entrenamientos, o sea, no siempre más es mejor, o sea, no significa que por tener tantos títulos de entrenador o de cursos y lo demás, significa que absolutamente todos te aportaron lo suficiente y todos realmente te conformaron, ¿no? Hay ciertos cursos que realmente sí valen la pena o cierta información que realmente sí vale la pena e incluso me atrevería a decir, hay contenido gratis que vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, Claro. particularmente a mí me gusta muchísimo todos estos podcasts que están en inglés de Revive Stronger, el que tiene 3DMJ, el que tiene otro de Stronger by Science y son gratis, o sea, son gratis. Entonces, como que igual está vaya esa parte que muchas veces nada más queremos ver lo que tenemos a la mano, ¿no? Cuando realmente Internet nos abrió muchísimo todo este panorama. E igual de esa parte, mano, ¿cómo has manejado esa situación? Porque ahorita, igual comentabas, creo que en ese episodio que empezaste el 2020 como entrenador y todos tus entrenamientos han sido online, creo que nada más tuviste personalizados muy al inicio en tu gimnasio, ¿no? Que tenías en casa, algo así. Ujú. Sí, sí. Pues mira, en cuanto al tema de la formación, creo que la ventaja que yo tuve es que la primera formación más formal para mí fue justamente tener entrenador, ¿ok? Entonces, Okay. yo primero viví la idea de tener un entrenador para entender un poco qué significaba tener un entrenador en línea, porque claramente, como dices, pues no es lo mismo y nadie te enseña a hacerlo, Claro. pero ¿cómo aprendes a hacerlo viendo cómo alguien más ya lo hace? Entonces, hubo cosas que yo me di cuenta que yo como cliente estaba cometiendo errores y que definitivamente yo dije, ok, ahorita que yo llevo gente, ¿cómo puedo paliar esos errores que pudiera llegar a tener la persona? Ujú. Como que ya te vuelves un poquito más proactivo y Claro. te pones a pensar cuáles son los errores más comunes que puede tener mi cliente. Y Ujú. entonces tratas de paliarlos antes de que eso pueda llegar a pasar. Pero eso cómo lo aprendes? Pues porque ya hubo alguien con el que Ujú. aprendiste todo eso. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que eso son las cosas más importantes para mí. Y a lo que te decía, ok, si ya tomé un curso bastante bueno, actualizado, si lo queremos ver así, sobre los principios de la hipertrofia, ¿necesito otro en este momento? Probablemente no necesito otro de lo mismo, ¿ok? Ujú. ¿Qué otra cosa en mi negocio me estoy enfrentando que yo sé me falta un poco más por mejorar? Por ejemplo, pues ¿sabes qué? Creo que me he dado cuenta que me falta aprender a mejorar el conocimiento sobre el tema de prevención de lesiones o este tipo de situaciones. ¿Qué puedo hacer para mejorar todo eso? Bueno, ok. ¿Por qué? Porque mi cliente, pues de los que tú tengas, en algún momento alguno se puede llegar a lesionar y no necesariamente en el gimnasio, Ujú. sino fuera del gimnasio. Entonces, ¿qué haces en esa parte? ¿Qué haces con la parte del riesgo que pudiera existir? ¿Cómo le ayudas a ese cliente cuando tú tienes capacidad y cuando tienes que delegar? Entonces, creo que es algo que para mí vale la pena y digo, ok, esto puede ser interesante.
¿vale? Pero es eso, como que considero que una manera interesante de filtrar la información es partir justamente de eso, justamente de la idea de qué me falta, Ujú, qué estoy viendo en la manera en que llevo a mis clientes, qué me hace falta mejorar para ayudarlos más. Creo que si eres entrenador y tu prioridad es ser entrenador, entonces tu prioridad es ayudar a la gente. Entonces, toda la información que tú quieras adquirir debe ser para ayudarlos más. ujú, Pero si tú vas a tomar otro curso de hipertrofia que no te va a hacer cambiar o mejorar tu servicio, probablemente en ese momento no sea necesario. Si vas a recibir un poquito más de lo mismo, pues no lo necesitas probablemente. Ponte a pensar que todo lo que tú adquieras, en mi opinión, ¿no? Partiendo de que tu prioridad es ser entrenador, ¿vale? ujú, Está buscando que eso que tú adquieras le sirva al cliente, ¿ok? ujú, No a nuestro ego, sino al cliente. Entonces, ujú. si partimos de ahí, entonces ya como que empiezas a ver, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar, por ejemplo, la manera en que yo entrego la alimentación a mis clientes? ¿Qué puedo hacer para hacerles más fácil ese proceso, más Claro, sostenible? ¿Ok? Entonces, sí, sí, como sí. que ya empiezas a decir, ok, son áreas que puedo mejorar. Sí, sí, sí. Y, y Y en, sí, sí, no, dime, ah, dime. por ejemplo, en esa área me hiciste ahorita recordar mucho cuando platiqué con el Doc Juan, y Ujú. justamente me comentó que igual compró un curso, dice, y pues la neta, el curso nunca lo abrí, hice el examen y lo saqué con el 80, 85 y lo pasé. Dice, entonces realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí, no? Y yo creo que eso, por ejemplo, tal vez se llegaría a ver un poquito contradictorio de que a lo mejor cuando inicias estás como que en esta parte de tratando de devorar información de más y más y más y más, pero curiosamente yo creo que ya al pasar el tiempo consumes menos información, pero información que te es más útil. Y es un tiempo muchísimo mejor utilizado porque sabes que lo que vas a ocupar realmente es en base a una necesidad que tú ya viste y es en tus clientes o incluso meramente tal vez en una herramienta secundaria, que a lo mejor el simple hecho de aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Tal vez es algo que no lo Sí, tienes 100% exacto. dominado, pero oye, lo necesito porque tal vez me abre las puertas a acceder a otro tipo de información y no es meramente entrenamiento, pero te das cuenta de la necesidad que empiezas a crear y ya ahí es donde empiezas como que a invertir de forma un poquito pues más consciente, ¿no? Y como que dejamos de ver mucho esta parte de llenar pues la pared de cursos, de títulos y lo demás, que yo creo que igual no es como que tengamos nada en contra de, ¿no? Para nada, pero sí como que tener esta parte de, oye, realmente, como lo mencionas, tienes 25 o vas a tomar 25 cursos de mecanismos de hipertrofia y dices, la verdad, pues es que si realmente no son cursos, que por otro lado, igual, no es que por ser más caros significa que sean mejor. Sin embargo, Definitivamente. pues sí hay una balanza medio, ¿no? O sea, sí realmente sabemos qué puedes esperar, pues más o menos de ciertos cursos y sobre todo te repito lo que decía hace rato, ¿no? De los ponentes, o sea, porque igual muchas veces se opta como de, no, pues voy a dar de mecanismos de hipertrofia, pero pues tengo especialidad de nutrición clínica. Ah, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, como que al final de cuentas igual muchas veces se parte de únicamente dar cursos por dar cursos y ahí es donde como que debe ser un poco más minucioso con qué información pues llegamos a consumir. Más de este lado nosotros pues que nos estamos tratando de preparar y estar actualizando constantemente para ser mejores entrenadores, ¿no? Sí, y por ejemplo, lo que dices, eso me gustó mucho, es no porque el curso sea más caro o llámale curso, llámale incluso maestría, Claro. no significa que necesariamente tenga mejor información para nosotros. Creo que más que fijarte en el precio, te tienes que fijar quién es la persona que es el ponente, ¿no? Y pues creo que no es nada secreto para nadie de nosotros, pero por ejemplo, yo creo que los cursos de Jay son probablemente para mí de los mejores que hay, no solo a nivel de México, sino a nivel mundial, y son muchísimo más baratos que la mayoría de cosas que te vas a encontrar allá afuera. Y yo se lo dije alguna vez, le dije, mira, yo creo y yo sé que tú lo sabes, ya platicando con él, que o sea, podría cobrar el triple de lo que cobra por cada uno de los cursos que él da. Y él me dice, sí, y me gustó mucho la visión que me compartió, porque eso es lo que denota lo que también te decía, lo que tú hagas debe ser para ayudar al cliente, porque se supone que esa es tu meta. Entonces, algo que él Sí, dijo que me gustó mucho fue, pero piensa en esto, el entrenador de piso, ¿cuánto gana? claro.
Sí, sí. ¿Cuánto dinero crees que va a ganar? ¿Tú crees que va a poder invertir 15,000, 20,000 pesos en una formación? Tal vez para nosotros, y me incluyo, yo estaría dispuesto y tengo el privilegio de que puedo pagarlo, pero la gente que no ha tenido una buena formación probablemente no lo puede pagar. Y esa es la persona que probablemente más quiere llegar, al Ujú. entrenador de piso que necesita aprender las bases que nunca ha conocido porque todo lo ha aprendido de lo que hace Arnold. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Entonces, si tienes muy claro a quién quieres llegar, probablemente partes de ahí para, por ejemplo, generar en su caso precios justos, pero precios que realmente sean accesibles para la gente que necesita aprender esa información. Sí, sí. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy importante de fíjate quién lo imparte. Ahora, como te había dicho, tú tomas un curso, aunque sea el de Jay, pero no sales y ya eres un entrenador hecho y derecho. Ujú, Nos falta experiencia, nos ujú. falta saber llevar esa información a cabo, nos falta aprender a tratar con el cliente, nos falta aprender a, pues, algo muy básico como, pues, cómo atraigo a los clientes, ¿no? O sea, ¿qué hago? Totalmente. Porque, pues, si yo no tengo la habilidad de, por ejemplo, hacer que una persona quiera trabajar conmigo, por muy bueno que yo pueda hacer, pues mi negocio en ese caso, pues no va a tener ningún tipo de repercusión y no voy a poder ayudar a nadie porque no sé comunicárselo. Yo podría ayudar a mucha gente, pero si no lo sé comunicar, pues tal vez yo y esa persona nos estamos perdiendo la oportunidad de tener esa mejora, ¿no? Pero sí, el precio no es lo que yo me fijaría nunca, 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 nunca lo he ido aprendiendo con el tiempo. He visto formaciones mucho más caras que justamente por ser más caras incluso pueden decepcionar un poco, porque dices, híjole, esto ya lo vi. O sea, no Sí, puede sí, sí. ser que ciertas cosas que en teoría he visto gratis, me Ujú. lo están dando en un curso que cuesta 20,000 pesos, 30,000 pesos. Sí, ¿Ok? sí, sí, claro. 50,000, 70,000 porque hay cursos de todo tipo, ¿no? Pero teniendo esto en cuenta es como que dices, no, no puede ser que que te guíes por eso. Ahora, ¿qué pasa a veces? Cuando el curso es muy caro, pues te dan un papel que es muy jugoso, por así decirlo. Ujú. Pero pues es como de, ¿neta crees que te vale la pena ese super papel? A veces yo creo, y sobre todo tal vez es mi sesgo, reitero, es mi sesgo, porque, y lo he dicho abiertamente, yo nunca he necesitado un papel para generar esa confianza, Ujú. ¿ok? O por lo menos para abrirme como que el camino a Ujú. lograr tener clientes, ¿va? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy, yo sé que mucha gente probablemente sí, es su arma más potente, pero Ujú. probablemente no es por donde deberíamos guiarnos, ¿no? Y creo que ese es un camino peligroso. Totalmente, ahí retomando un poquito la parte que mencionabas de Jay. Igual algo que a mí me gusta mucho de él en los cursos que he tomado es como que siempre te muestra esta parte pues práctica, ¿no? De que, oye, mira, te voy a enseñar cómo lo estoy haciendo con este cliente y yo creo que eso igual es bien interesante porque de alguna otra manera no lo dejamos como en teoría, ¿no? Oye, mi teoría es esta y listo, estos son los mecanismos, esta es la fisiología, pam, 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 pero oye, ¿cómo lo llevas tú? Como lo mencionas. Para mí particularmente el paso más fuerte es atraer y que tus clientes permanezcan. O sea, a pesar de todo eso, eso es lo que al final de cuentas realmente es el jugo, porque existe esta retroalimentación de, oye, yo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy dando resultados, si estoy dando resultados va a venir gente, y si viene más gente, bueno, me puede dar ese beneficio tanto de, vaya, propia autorrealización, si lo queremos ver así, y también el Ujú. económico, porque al final de cuentas, igual lo comento en otros podcasts, pues es bonito, pero pues no vivimos de pasión, no podemos comer pasión, ¿no? Entonces, yo creo que Claro. igual como que tener ese balance entre decir como de, ok, sí, pero sí necesito tener esta parte, ¿no? Y creo que igual está bien esta situación, no sé cómo tú la veas, que igual creo que has tenido como que esta parte de, creo que fue un curso, mi buen Alan, no sé si recuerdo respecto a cómo ser entrenador online, como que comentabas más tu experiencia, ¿no? De lo que has pasado y pues igual esta parte yo creo que son de esos cursos que realmente valen la pena tomar, porque a pesar de no ser temas específicos de entrenamiento, pues eso es lo que es un entrenador online, son pequeñas herramientas que tal vez no, tal vez el hecho, por ejemplo, de que tú vengas aquí, lo platiquemos, ahorre muchísimo tiempo a realmente meterse y estar tropezando y por aquí no, por aquí lo demás. E igual,
regresando al punto, no es únicamente como, pues tomé el curso de Jay, de Alan y pues ya está, ¿no? Yo creo que al final de cuentas igual son pequeñas cosas que te vas quedando y vas teniendo en cuenta y las vas metiendo a tu estilo, a tu esencia, y eso al final es como que realmente hace que puedas generar ese impacto. Igual ahorita me acordé mucho de lo que comentabas, igual creo que con Paco, la parte de los nichos, ¿no? Como de, oye, pues hay personas que están específicamente en cierto nicho y ahí es donde le sacan todo ese jugo. Igual yo creo, no sé cómo tú lo veas, mi buen Alan, el nicho como que lo vas obteniendo. O sea, definitivamente al sumergirte en los temas, específicamente entras general, fitness, ok, y como que poco a poco, ok, voy un poquito más para acá y para acá y para acá. Y yo lo veo así, como que al final la intención pues es crear tu nicho. O sea, que tú mismo como que puedas, en base a lo que estás viendo, dónde podrías caber. ¿Dónde podrías en esta parte igual pues de aportar, de generar contenido que yo igual pues creo que es una parte importante de poder tener tanto esta referencia en ser entrenador online, porque muchas veces es eso, ¿no? Que igual me ha pasado incluso por la parte de colegas nutriólogos, en donde únicamente las redes las ocupan como espectacular, o sea, de que Sí, asesorías sí, y listo, esa es su lo historia y peor que puedes hacer. esa es su historia y su publicación, que al final de cuentas, ok, a lo mejor para ellos es más redituable el estar presencial y les va bien y únicamente lo toman como un extra, pero yo considero que redes sociales, híjole, son una herramienta muy fuerte y son una herramienta que está ahí, e igual lo comparo mucho con, es como si tuvieras un martillo. Siempre andas cargando un martillo, tú decides si lo vas cargando ahí y ahí se va quedando, ¿no? Ahí está, por ejemplo, tu celular, ¿no? Ahí lo vas dejando y pues ahí lo cargas. O si te das cuenta que tienes un martillo y te pones a construir cosas, porque justamente está esta situación en la cual, ok, estás promoviendo esta parte de entrenador online, pero ¿desde qué perspectiva, no? ¿Qué puedes aportar a la gente? Y yo creo, no sé cómo tú lo veas ahí, mi buen Alan, como que esas cosas son las que te consolidan para ser un entrenador online, pero que al mismo tiempo también te puedas consolidar como el mismo, ¿no? Que tal vez no sea esta parte de, pues, de repente hay rachas y lo demás, sino como que ya te consolides dentro del medio y puedas al final de cuentas vivir de esto, porque pues a pesar de que pues se ve en el largo plazo y lo demás, realmente se puede, ¿no? Tú igual lo comentas bastante en el hecho de poder vivir meramente del entrenamiento online, que creo que igual ahorita estaría interesante que comentaras un poquito más de ese tema, un poquito más profundo, y bueno, Alan, pero no sé cómo veas estos puntos que traje. Sí, lo más interesante de toda esta parte es que a veces lo que se nos olvida es que hay muchas cosas, pero por ejemplo, ser entrenador no es tener muchos diplomas. Algo que yo de un tiempo para acá promuevo y es mi manera de pensar, que puede cambiar más adelante, pero actualmente así es para mí un buen entrenador no es aquel que le entrega más herramientas al cliente, Ujú. es aquel que lo sabe llevar al objetivo que se ha planteado, ¿ok? ¿Y por qué me gusta mucho comentar esta parte? Porque si yo promuevo, por ejemplo, en redes, yo te ayudo a perder grasa, yo te ayudo a ganar masa muscular, lleva un año conmigo y no hay un cambio, entonces mi promesa es falsa. Claro. Y podemos decir, es que el cliente, y yo puedo entender que a veces no siempre el cliente cumple, pero yo estoy seguro que más de lo que nos imaginamos es responsabilidad nuestra. Y mucha de esa responsabilidad que no sabemos como entrenadores es que parte de nuestro trabajo es hasta cierto punto educar a la persona Claro. y ser honesta. ¿Eso qué significa? Que seguramente llega un punto en el cual le tienes que decir, oye, cliente, yo te pido esto y llevamos 2 semanas que no lo entregas. Ujú. Si no lo vas a poder entregar, yo no te puedo ayudar. Y yo he sido muy honesto con mis clientes en ese aspecto. Si seguimos así, tú estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y yo también estoy perdiendo mi tiempo. Porque si esa persona me paga 1,000, 1,500 pesos, 2,000 pesos de la mensualidad y no hace bien las cosas, pues son 1,000, 2,000 pesos rápidos, instantáneos. Ujú. Pero es una mala publicidad a largo plazo. Claro. Ajá. Sí, Ahora, sí. ¿qué pasa si yo tengo cierto, la manera en que yo lo manejo, y es algo que promuevo en el curso que Ujú. yo doy y explico el por qué, dando un preámbulo o bueno, dando un pequeño resumen más bien, porque yo lo hago así, es si yo promuevo un filtro con el cual yo pueda decidir con quién trabajar, me puedo asegurar de que esa persona antes de pagarme ya sabe cuál es la implicación, qué Ujú. es lo que yo pido
y qué es lo que yo le voy a dar. Y cuando yo digo qué es lo que le voy a dar, no es un PDF mensual con información que no necesita, Ujú, sino me refiero a qué le voy a dar en mi tiempo, en soporte, ¿ok? En resolución de dudas, en estar ahí, ujú, me explico, para alcanzar el objetivo. Pero yo a lo que hago, y por eso lo hago de esa manera, yo hago entrevistas. Yo las ujú. únicas videollamadas que tengo son entrevistas para el seguimiento. Dentro de mi seguimiento, yo no hago consultas, por ejemplo, Ok. ¿vale? Ujú, Ahora, pero eso también ya después podemos platicar un poco, bueno, ¿por qué lo haces así? Pero ujú, partiendo de eso, a mí se me hace muy interesante platicar primero con la persona en una videollamada para conocer su caso. Oye, ¿qué es lo que quieres lograr? No, pues tal cosa. ¿Ok? ¿Por qué crees que no lo has conseguido? ¿Qué te ha impedido realmente hacer eso? Entonces empiezas a conocer un poco la manera en que piensa la persona, cuáles son los obstáculos mentales o físicos que se podría encontrar en su contexto y ya poder decirle, ¿sabes que sí te puedo ayudar? O sea, es que creo que no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo necesito que, por ejemplo, algo tan sencillo, pero para mí es una necesidad. ¿Qué pasa si la persona dice, es que yo no estoy dispuesto a grabarme? Yo le voy a decir, ok, no pasa nada, pero yo no puedo trabajar contigo. Porque para mí, Alan, en mi seguimiento no es una opción, es parte de mi seguimiento. Yo sé que muchos lo dejan como opción. Si tienes videos que quieras que revisemos, me los mandas, vale. Pero con el tiempo yo he ido aprendiendo que cuando una persona inicia conmigo, yo no puedo confiar en ella. Todavía no. ok. Conforme Sí, yo sí, voy sí. viendo cómo hace las cosas, ya se va ganando esa confianza y Ujú, ya sé que no tenemos que revisar tanto cómo hace las cosas en la sala de gimnasio, ¿no? ujú. Pero al inicio yo no me doy ese lujo. Y si algún cliente está viendo esto, lo sabe. Yo te pido la primera semana, me vas a enviar el video del último ejercicio, de la última serie de cada ejercicio. Ese mismo día terminando y yo ese mismo día o en el transcurso del siguiente te los estoy revisando. ¿Ok? Y me encuentro de todo. Me encuentro gente que me dice, no, yo sé entrenar y lo veo y no sabe entrenar. ¿Ok? O me encuentro gente que sí sabe entrenar. Y ok, perfecto, muy bien. Yo ya sé que desde la semana uno, pues todas las series ya las va a poder tratar de una manera adecuada. Claro. Pero yo sé que con el otro cliente, pues voy a necesitar un tiempo y se lo tengo que explicar de, oye, puede ser que al inicio no sientas tanto el ejercicio donde quieres, o puede ser que no veas tantas sensaciones de resultados del entrenamiento, Ujú, pero porque todavía vas a aprender a moverte bien. claro. Entonces, eso es un punto que me gusta dejar claro, pero algo que me gusta mucho también de la videollamada, y eso se lo digo desde el inicio, desde antes de que me vayan a pagar, porque a mí no me vale mucho la pena que el cliente entre y luego no cumpla porque se le hace pesado, o no cumpla Ujú, porque no está dispuesto a grabarse, porque le da pena, lo que tú quieras, y lo puedo entender, pero no voy a, trato de no tener un seguimiento a medias, ¿va? ok. Entonces, esto lo hacemos desde el inicio, antes de que me vayan a pagar, si es que decido yo también, que es una persona con la cual quiero trabajar. ¿Por qué? Porque también me fijo en la actitud. Se Ujú, nota mucho cuando una persona realmente está buscando ayuda para mejorar o cuando está buscando, pues, intentarlo nada más, a ver qué sale. claro. Esta segunda opción yo normalmente no la tomo, porque es una moneda al aire hasta cierto punto. Puede ser que en el transcurso de la asesoría, pues, se enamore del proceso y se implique, pero Sí, sí. puede que no. Ujú, Ajá, y simplemente ya no conteste. Pero todo esto yo lo he ido aprendiendo porque ya lo viví. Y te pones a pensar, ok, ¿por qué una persona lo abandona? ¿Qué he hecho yo que haya hecho que la persona lo abandone? O que tal vez me faltó claridad antes de empezar el proceso. sí, sí, sí. Tal vez la persona no sabía todo lo que iba a implicar. Porque no me dejarás mentir, poder entrenar a alguien de manera online implica más que solo que vaya a entrenar. Claro. Sí, sí, sí. Normalmente con una persona contrata a un entrenador, dice, no, pues me da mi entrenamiento, voy a entrenar y ya si tengo dudas le comento. Pero para mí, pues ese no es un servicio que promueva resultados, por lo menos no en la mayoría de clientes. Algunos tal vez es todo lo que necesitan, pero no todos. Y entonces ahí viene el punto en el cual si mi prioridad es promover resultados, yo necesito que el cliente se implique tanto como yo en el proceso y es entregarme todo lo que yo le pida. Ujú.
pero lo que decíamos hace rato, lo que yo le pida tiene que ser algo que yo sé que cuando yo lo vea y yo lo evalúe, es algo que me va a servir de verdad para ayudar al cliente. O sea, no es información que le estoy pidiendo porque sí. Ujú. Sí, Y sí, se lo hago ver. Oye, pues mira, para promover esta pérdida de grasa corporal, yo te voy a pedir estos datos semanalmente, ¿vale? O sea, no es, te lo voy a pedir porque es el seguimiento, no. Hay algo que yo quiero promover y para promover eso yo uso estas herramientas, ¿ok? Y eso es lo que le trato de comentar, pero que sepa el panorama antes de decidir si esa persona está dispuesta o no a implicarse en el proceso. Entonces, partiendo de lo que decías, pues es esto, o sea, yo creo que primero que nada es esa claridad suficiente para lo que dices, agarrar clientes, generar casos de éxito, porque la mejor manera de hacer un negocio rentable es mostrar que lo que tú dices que sabes hacer, realmente lo sabes hacer. ¿Sí? Que tú me hables de lo bien que programas y lo que sea, pero yo no sé cómo haces el trabajo y yo no sé qué resultados promueves, por lo menos yo, Alan, no te voy a contratar. Me gusta este ejemplo, tal vez ya lo has escuchado o no sé, es si tú tienes un problema de, por ejemplo, de reconstrucción, necesitan reconstruirte la cara, ¿ok? Tuviste un accidente. Hay dos médicos, el médico general y el especialista, cirujano plástico, ¿ok? sí, sí. ¿Con quién irías? Seguramente con el que es más especialista en el área, Sí, ¿ok? sí. Ujú. Ahora, este ejemplo lo usé en el curso y se me hace muy interesante. Se lo pregunté a las mujeres. Si tú te vas a operar el busto con X o Y, los dos son buenos partiendo del papel que tienen, Ujú. pero uno de ellos tiene un Instagram donde se puede ver el antes y el después de su trabajo. ¿Quién te va a dar más confianza para invertir esos 80,000, 100,000 pesos en la cirugía? Seguramente Ok. la persona donde tú puedes ver cómo ya trabajó con alguien y el resultado que le generó. Para mí es lo mismo en el entrenamiento. Claro. Si alguien me dice que puede llevar a alguien, pero no me ha mostrado que ha logrado con alguien, Ujú. para mí es un poco dudoso, Claro. personalmente, Sí, sí, ¿no? ¿sí? Porque entonces es de que, oye, pues, vale, pero tú me estás diciendo una información que otros 30 entrenadores me están diciendo. Claro. Pero esos 30 entrenadores sí me están enseñando cómo logran generar o cómo hay cierto cambio o cierta mejora de lo que prometen y tú no. Entonces, me explico, siento que esa es la parte un poco dudosa, pero para llegar a ese punto de poder mostrar casos de éxito, pues también primero hay que saber que lo que yo le pido al cliente, ¿ok? No solo de las herramientas, sino del compromiso, Ujú. la persona también está dispuesta. O sea, creo que para lograr eso, y lo he dicho, no todas las personas están hechas para tener un seguimiento online. No es Claro. para todo el mundo y eso es algo que uno como entrenador online debe entender. Pero eso no significa que haya poca gente que esté dispuesta a hacerlo, Claro. ¿vale? Hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo. Por eso todos nosotros tenemos clientes, Ujú. ¿vale? Pero sí, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en un punto de, para hacer un negocio de entrenamiento online rentable, lo que tienes que aprender a mostrar es que tu trabajo realmente genera resultados, porque eso genera confianza, Ok. ¿sí? Sí, sí, sí. Si tienes 3 años hablando de ser entrenador online y no hay ningún caso de éxito, tal vez haya que mejorar mucho como entrenador antes de ofrecer un servicio. Totalmente, creo que ahí justamente el punto que tocabas, que ya tener esta parte como de rigor, de especialización respecto a, tanto yo lo veo en la parte de entrenamiento y en la parte igual de nutrición, de colegas nutriólogos también, como que tener esta batuta en la cual, oye, pues sí, pero también eres un educador, o sea, porque al final de cuentas la intención es justamente eso, que el paciente, el cliente se sumerja tanto que igual te hace ser requisitoso en el largo plazo, ¿no? Que por ejemplo, ahorita tú lo que comentabas, ¿no? De hecho, de yo necesito esto para trabajar, porque si no, no puedo. Y como lo mencionas, sí, me van a llegar 1,000, 2,000 pesos,
pero son rápidos y se van a ir y al final de cuentas no existe esa permanencia y aparte de eso puedes caer en el hecho, no, pues es que yo le pagué y después no me dijo nada y lo demás, cuando al final yo Exacto. creo que igual es una parte como que de respeto a tu trabajo, ¿no? Igual, por ejemplo, Alan, ahí me genera esa parte de curiosidad. Ya estando en ese punto en el cual, pues, oye, puedes tener como que esta parte de incluso yo lo clasificaría como un doble filtro, porque aparte de tener la entrevista, como tú lo mencionas, el mero hecho de que te sigan, pues te das una idea de qué tipo de persona está consumiendo el contenido, ¿no? O sea, qué tipo de Claro. perfiles tienes, ¿no? Entonces, aparte de ese filtro, tienes otro en el cual es pues la mera entrevista para poder pues generar esta parte, decir, oye, podemos ayudarte o no podemos ayudarte. Pero ahora, antes, previo a eso, igual, por ejemplo, Alan, en el lapso, ¿no? De consolidación, de decir, oye, pues es que, pues me voy a lanzar, ¿no? A ver qué pasa, estoy iniciando. Ves que me comentabas hace tiempo que iniciaste con esta parte como de videos, mostrando un poquito como de cayendo en lo que la mayoría de nosotros cuando empezamos, ¿no? Como que en pequeños mitos, desmintiendo ciertas cosas, pero ya pues fue Ujú. pasando de largo plazo y ahí, por ejemplo, y bueno, Alan, ¿cómo describir esa parte en la cual, oye, ya tengo el suficiente acúmulo de clientes, ¿no? ¿Cómo empezó ese acúmulo? ¿Cómo empezaron a llegar las personas? Como lo mencionas, ¿no? Tal vez ya después de un cierto tiempo, bueno, pues ya tienes como que ciertos casos en donde puedes empezar a mostrarlos, pero previos a eso, por ejemplo, mi buen Alan, ahí cómo llegaste a ese primer acúmulo de personas, de clientes. Y pues es que mira, en mi caso, ni siquiera yo sé, porque la situación conmigo es que yo no tenía muchas cosas claras cuando inicié en este proceso, ¿ok? Okay. Mucho de lo que te estoy diciendo lo he ido formando con el tiempo, como que con base y error, ¿no? Como partiendo un poquito es de, oye, yo sé, y me lo han contado muchas personas que son nutriólogos, que son entrenadores, oye, lo que pasa es que a mí, pues no me renuevan a veces, ok, vale. O sea, y yo lo viví, ¿por qué la gente no te renueva? Bueno, tal vez su servicio no es tan bueno y desgraciadamente confundimos un servicio bueno con dar, dar más cosas al cliente, cuando el cliente lo que te contrata es por una única cosa, resultados. Claro. Entonces, si el cliente no ve resultados, pues tampoco tiene una razón importante por qué quedarse. Esta idea de tratar de retener clientes por ofrecerle otra cosa, Ujú, es un poco engañar, en mi opinión, ¿no? Es un poco ujú, engañarte porque el cliente originalmente no te contrató para eso. Y si necesitas ujú, recurrir a otra cosa para que el cliente no se te vaya, entonces tu servicio no es lo que realmente se supone que estás prometiendo, ¿no? ujú, Por eso yo lo aprendí con el tiempo. Entonces, si me preguntas cómo le haces o cómo le hice yo para ujú, empezar a generar cada vez mayor clientela, ujú, creo que el primer punto y el más importante que será muy obvio, pero sí es tremendamente relevante, es ser muy, muy, muy constante tratando de comunicar lo que tú haces, ¿ok? claro. Lo que decías hace rato, hay muchos, y yo lo he visto, o sea, gente que conozco que se dedica a la nutrición, incluso a la fisioterapia, a la medicina, a ser dentista, lo que tú quieras, y usan normalmente el Insta o las redes para subir su flyer, ¿ok? Ujú, Y ya, y creen que con eso la gente les va a llegar. Pero eso habla de la falta de educación respecto al tema. ujú, Es de, es que yo no lo hago porque no me llega gente, porque nadie le da like. Amigo, a mí nadie me daba like tampoco. ¿Me claro. explicó? Sí, sí, sí. Pero también depende mucho de la mentalidad que tengas de la herramienta que estás, de la herramienta que estás utilizando. Entonces, lo primero es tener una constancia de, tal vez no sé mucho qué estoy haciendo, pero es preferible que aunque no sepas demasiado, lo hagas. Claro. Porque poco a poco vas a ir dándote cuenta qué puedes mejorar, qué puedes hacer y qué te puede ayudar más. E incluso haciéndolo, te vas a forzar a ti mismo a querer aprender más sobre cómo hacer las cosas mejor. Ujú. Totalmente. Porque si tú ves que estás haciendo exactamente lo mismo y no pega, no jala, pues empiezas a buscar otras alternativas a eso que no está jalando, Claro. ¿sí? O sea, no dejas de hacerlo o no deberías dejar de hacerlo. Deberías buscar qué puedo hacer para mejorar eso. Y entonces, a partir de ahí, la gente empieza a confiar poco a poco en ti, Sí, ¿sí? sí, sí. ¿Por qué? Porque empieza a ver que tú mismo, tú eres tu, hasta cierto punto cuando inicias, tú eres tu mayor promotor, hasta cierto punto, Sí, claro. ¿vale? Hay otras cosas que se pueden hacer, o sea, tú mismo, y lo he dicho, tú puedes buscar, cuando no tienes ningún caso de éxito, busca cierta cantidad de personas, 5, 10 personas,
con las cuales pon a prueba lo que tú haces. Pon a Ujú, prueba tu programa de entrenamiento, pon a prueba tu seguimiento, ¿ok? O sea, que sean como que tu versión beta, ¿ok? ujú, Y, y analiza. O sea, que eso te sirva para analizar ok, me abandonaron tantas personas, ¿por qué abandonaron? ujú. Sí, O sí, sí. sea, fue una cosa que escogí mal, hice algo mal. ¿Por qué de mis 10 personas solo una logró resultados? Había una actitud diferente de su parte. O sea, y empiezas a tener un poquito más de idea, porque lo que al final necesitamos, yo creo, para generar, quieras o no, por muy iniciado que estés, si tienes un buen programa, o sea, un buen seguimiento, Ujú, y empiezas a dar resultados desde el inicio, la rueda va a empezar a girar, ¿ok? sí, Definitivamente. Pero si no tienes un buen programa desde el inicio, es mucho más difícil que esa rueda empiece a girar. Ajá, solo desde el punto de vista de generar, no sé cómo decirlo, fama en redes sociales, si lo quieres llamar ujú. de esa manera, Sí, creo sí, que no es la manera más correcta. Y eso es algo que muchas veces no nos enseñan. A veces en redes sociales nos dedicamos a promover mucho información, ok, sí, pero esa información ¿para qué? claro. Sí, sí, Para sí. enseñar cuánto sabes, para ayudar a la gente y que sepan que pueden confiar en ti, porque lo que le das les está sirviendo. Entonces es como que sopesar un poco. Si inicialmente no tienes casos de éxito, algo que puedes hacer es eso. O sea, la información que tú le des a la gente, que sea, y yo creo que es algo que me he dado cuenta, tiendo a ser muy práctico Ujú. en las cosas, Sí, sí, incluso sí. en la formación que yo imparto. Entonces, dale cosas a la gente que se van a llevar, que se puedan llevar al gimnasio. Dale Claro. información a la gente que pueda llevar al gimnasio y hacerla. Ujú, Porque si ellos dicen, con esto gratis que me ha dado, he podido encontrar cierta mejora, pues va a clavar esa espinita para que posteriormente, ¿sabes qué? Me interesa trabajar con esa persona, porque si esto con lo gratis me ha ayudado, ¿cuánto más me va a poder ayudar con lo realmente pagado, ¿no? Entonces yo claro. creo que eso sería como que lo primero, dar esa información que sí pueda ayudar desde el inicio. Y Ujú, parte de eso, por ejemplo, es, o sea, darle a la gente algo que en la alimentación le permita mejorarlo, ¿ok? ujú. Sí, sí, sí. Igual en la parte de entrenamiento. Ya lo que decía hace rato me gustó mucho. Si tu tendencia es formar entrenadores, creo que está muy bien que lo que tú enseñes sea justamente los estudios, Ujú, que los analices, que los desgloses, que los destripes, porque al entrenador le interesa eso. ujú. Pero esa información, si se le hace a una persona que está tratando de mejorar su masa muscular y no tiene bases, ¿qué tanto le puede servir en ese momento? Pues no le va a servir, Claro. ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces es un poco más difícil que la persona se sienta afín a ti si no termina de ver cómo lo puedes ayudar realmente, Sí, sí, sí. ¿vale? Creo que son una de las primeras cosas que yo diría. Y lo segundo es lo que dices. Llega un punto en el cual pues tienes el privilegio de que la gente renueve constantemente y Ujú. que no tengas miedo de que se te vaya a ir medio mundo. Sí, sí, sí. Cuando llegas a ese punto, digamos que puedes estar un poco más tranquilo. Pero si te soy honesto, yo no diría que tienes un seguimiento consolidado, ¿ok? Ok. Ujú. Todavía. ¿Por qué? Porque creo que eso todavía se puede escalar todavía un poquito más, ¿vale? Pero eso lleva su tiempo y su trabajo. Pero una de las cosas que yo he notado es que muchas veces el trabajo que hacemos como entrenadores, eh, a veces es trabajo basura, ¿sí? Yo así Ok. le llamo. Así como decimos volumen basura, trabajo basura, ¿no? Es, Mm, pues, cuando alguien me dice, oye, es que llevo 30 personas y no me da la vida. Entonces mi respuesta es, algo estamos haciendo mal porque no hay suficiente organización para que con 30 personas no te dé la vida. A mí me pasaba. O sea, llegó un ok. punto en el cual mentalmente me quemaba. Yo decía, no creo poder llevar más gente, pero tampoco me atrevía a decir no, porque dije, pues, ¿qué tal si se me va la gente? Claro. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces llegué a un punto en el cual dije, ok, necesito tener claro, ¿vale? ¿Qué tanto tiempo puedo realmente dedicar a mi trabajo? Ok, puedo dedicarle todos los días, vale, pero ¿debo dedicarle todos los días? ¿Eso es sano para mí? En Ok. mi caso, Alan, no, no es sano. Ok, aprendí que no es sano.
Entonces he ido aprendiendo cómo hacerle para no trabajar de lunes a domingo, de 8 a 8, ¿ok? Porque entonces no es un negocio rentable. Soy Claro. esclavo de mi Sí, propio sí, sí. trabajo. Sí, sí, y Claro. yo he tratado de no caer en ese punto. Entonces, parte de lo que enseño igual en el curso o trato de instruir es cómo le hago yo o cómo le he hecho yo para agendar mis cosas de tal manera que tenga 55 clientes activos y no tenga que estar todo el tiempo pegado al teléfono o a la computadora todos los días necesariamente. Que tengo días que el trabajo es un poco más alto, sí, pero mi prioridad es sábado y domingo no trabajo, por ejemplo, Ok, sí. Ujú. ¿vale? Sí, sí, sí. Y muchos de los días trabajo solo mediodía. Ahora, Ujú. también eso es porque yo he decidido aprender a hacer las cosas así. Y yo se los digo, esta es mi manera de hacerlo, pero quiero que entiendan que he llegado ahí por una decisión. Yo lo que quiero que ustedes aprendan es no la cantidad de horas que trabajen, que no sea una consecuencia de lo que venga, sino que es algo planeado, algo que a ustedes les Qué sirva chulo. para seguir creciendo. Entonces, creo que como te dije, hay muchas cosas que con ensayo y error se van mejorando, pero muchísimo, ¿no? Y eso es algo que yo trato de transmitir. O sea, yo pasé por ahí, ¿ok? ¿Qué he hecho yo con los clientes? Pues esto. ¿Qué he hecho yo para mejorar mi trabajo, mi percepción y que me permita tener más clientes y no pasarme todo el día, todos los días, como antes sí lo hacía? Bueno, pues yo hago esto, ¿vale? Entonces, creo que ese es un punto que puede ser de mucha ayuda. No, hermano, está ahí, está muy chingón porque al final de cuentas el cómo lo platicas, pues es un claro ejemplo de la mejora continua que existe, ya no solo en la parte de, pues, de la formación y demás, ¿no? Sino de tratar como que tener este balance entre tu vida, clientes suficientes que te den lo suficiente y al mismo tiempo tu vida tal cual, ¿no? Porque lo que mencionas, y es que eso es común, o sea, eso es común en la parte de entrenamiento online y presencial también, de que no, pues es que tengo muchísimo trabajo, muchas consultas y lo demás, y de repente se te va la vida, se te va la vida de lunes a domingo, y al final es como de, ok, realmente esto es al final el resumen de todo, y yo creo que está muy chingón porque no sé cómo tú lo veas, pero pues yo por lo que me platicas, sí, me lo imagino, como que igual no dudo que ahorita incluso estés planeando en escalarlo a un nivel más, ya con un trabajo tal vez más en equipo para poder como que consolidarte más en cuanto a la percepción de clientes, que igual lo comentamos mucho, ¿no? O sea, tú ahorita me comentas 50, 55 clientes, pero oye, fue un camino larguísimo, fue un invertir de horas y como lo mencionas, el estar ahí pegado a la computadora casi todo el día, te hace igual como que decir, a ver, ¿realmente vale la pena una hora haciendo esto o es meramente paja que me pongo yo mismo para sentir que estoy realmente dando un seguimiento, ¿no? Bueno, yo creo que así como que Claro. te llega ese punto en el que dices, no, y empiezas como que a resumir un poquito más y más tu consulta. Se me hizo muy parecido a lo que la vez que platiqué con de Miguel, creo que estuviste con él, Miguel Ángel Ochoa, de Ochoa Nutrition, Ujú. Ah, ok. y me comentaba lo mismo, ¿no? Que él al final como que ya esquematizó su consulta a ciertos minutos y esa parte como que ya sabe qué poner, qué quitar, todas porque él es consulta creo que meramente presencial y son muy pocos online. Y entonces de esa manera como que trata de llegarle a los clientes que tiene que hacer, pero ya después de un proceso, y así como tú lo mencionas, hermano, o sea, creo que igual lo pones de esa manera. No se trata de, ok, quiero hacer lo mismo, entonces voy a imitar todo lo que hace Alan, ¿no? Yo creo que al final de cuentas lo que dejas es como que tu base. Ahora también es cuestión de las personas, ¿no? Porque tal vez tú dices 50, 55. Hay personas que a lo mejor primero, ¿sabes qué? No van a llegar a ese número debido a que ya tienen, tal vez no todavía no tienen esa sistematización tuya, lo demás. O hay personas incluso que pueden, tal vez incluso gustan invertir más horas, ¿no? Porque no es tal cual, así como lo dijiste, no es tal cual el trabajar muchas horas está mal, está mal como que no tener el control de esas horas, ¿no? O sea, como que decir como de, pues a ver qué pasa con el día a día, ¿no? Oye, si tú estás Sí. dispuesto a trabajar ciertas horas, tal vez una temporada, pues dale, ¿no? Tratar como que de solventar a más clientes para tener tal vez cierto objetivo, cierta meta. Ok, está chingón, pero estás consciente de eso, ¿no? Y yo creo como que esa es toda la diferencia, porque ahí es como donde empiezas a modular ciertos aspectos, ciertas cosas de tu vida, e incluso se conecta con todo lo que comentamos hace un momento, de que empiezas a invertirle en cosas que sabes que te van a ayudar, porque meramente tienes el tiempo tan en ese punto en el cual nada más vas a hacer cosas que te van a ayudar, porque al final de cuentas no tienes igual para decir, pues esto lo voy a hacer meramente por gusto, que tal vez no me aporte nada, que a lo mejor sí hay casos, Ujú. pero yo creo que igual ya desde esa perspectiva en la cual optimizas tanto tu vida,
en la cuestión de ser entrenador, pues te vuelves en esta parte más minucioso con todo lo que vas haciendo. Igual te quería comentar eso, hermano, ya para ir ahí un poquito cerrando esta cuestión, la parte de la organización, o sea, por lo que me comentas, tienes bastantes clientes, hermano, das un buen seguimiento a todos, aparte de eso, igual eres muy activo en redes, sumamente activo, la parte de Reels, de las infografías y lo demás, ¿todo eso meramente lo haces tú, hermano? ¿Esa es una pregunta genuina o tienes a alguien igual como que le pasas las ideas, trabaja la edición o los manda o también es trabajo meramente tuyo? No, todo lo hago yo, todo, Ah, ok, todo, ok. todo, todo, todo. Ahora, un punto que yo incluso comento en el curso porque mucha gente se le va es, para mí, Insta no es cuando tengo tiempo, no es cuando me inspiro, no es cuando tengo ganas, es mi trabajo, es parte de mi trabajo. ¿Por qué? Porque es mi herramienta de captación de gente, o sea, para que la gente me conozca, para que la gente se interese en mi seguimiento, platiquemos y si vemos que ambos somos, digamos, compatibles, pues trabajamos juntos, ¿no? Pero a Sí, lo sí, que sí. voy es, lo que mucha gente le pasa o entrenadores que no terminan como que ni despegar en redes sociales ni despegar en el negocio, es que la red social a veces se les olvida que si esa es tu fuente principal de captación, no la puedes tratar como algo que hagas a veces. Ujú, sí, 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 ¿Mm? Entonces, claro. por lo menos para mí ha sido un punto muy importante el aprender a tener una disciplina de, bueno, qué días, cuántos días a la semana voy a publicar y algo que ayuda mucho, y yo lo promuevo, es ten un día, ¿ok? Porque recuerda que es tu trabajo, por lo menos el modelo que yo promuevo es, recuerda que es tu trabajo, ten un día específico para tu creación de contenido, Claro, ¿ok? sí, sí, Dedícate a sí. hacer esa creación de contenido. Y si necesitas, dedica otro día, un rato, a esa generación de ideas, ¿vale? Claro. Oye, ¿dónde consigo ideas? Tus clientes son tus mejores ideas. Mm, claro. Las dudas de tus clientes, los errores que pueden cometer cuando están iniciando más avanzados, son tus mejores ideas. Incluso las preguntas que te hacen en Insta. Por ejemplo, yo eso no lo hago porque se me olvida. No soy muy atento a eso, pero pues mucha gente deja la cajita, hazme preguntas, ¿no? Ujú, Y las van respondiendo en historias. Pero pues si la gente te hace preguntas por privado, puedes usar eso también, porque es una pregunta que habitualmente va a tener tu seguidor. Entonces, yo creo que un punto importante, y por eso podría la gente pensar que es mucho trabajo, en mi opinión, no es mucho trabajo, ujú, porque ya llega un punto en el cual sabes qué te toca hacer cada día. Y ya claro, sabes más o menos cuánto tiempo te lleva hacerlo, ¿vale? ujú, Ahora, no todo lo que hago es completamente perfecto, obviamente, ¿ok? no, En la parte de las infografías también, o del trabajo en redes, no todo es como tales, me encantaría que fuese. Hay semanas donde me puedo dedicar o me dedico más tiempo, otras semanas donde me dedico un poco menos, pero trato de que no se desaparezca, ujú, porque reitero, es parte de mi trabajo, ¿ok? Pero también tengo claro cuáles son las prioridades de mi negocio y son mis clientes actuales, no los claro, que voy a captar, porque esos ujú. todavía no me pagan nada. Los que Sí, sí, están sí. pagando ahorita son mi prioridad y yo lo promuevo. Por eso para mí los lunes son mis días de revisión. Por eso para mí de lunes a viernes, bueno, de martes a viernes, porque los lunes son las revisiones, la primera tarea del día de mi trabajo es el soporte a mis clientes, es contestarles, que Claro, es mi primera tarea después de regresar al gimnasio. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos son lo que sostienen mi negocio, ¿vale? Y una vez que he hecho eso, paso a la siguiente tarea que sea, pues, en orden de importancia. Por ejemplo, tal vez el martes o el miércoles es el día que me toca hacer contenido. Tal vez el jueves es el día que me toca hacer las modificaciones de los clientes que necesitan algo para empezar el siguiente lunes, como un cambio de mesociclo o lo que ujú, sea, ¿no? Cambios un poquito más profundos. Pero trato de decir qué día toca hacer qué. Y aquí viene un punto muy importante. Por eso lo que habíamos dicho hace rato, la educación del cliente es tremendamente importante. claro, Ejemplo, para mí, mi cliente me tiene que entregar su revisión, ya sea viernes, sábado o domingo, pero tiene que llegar antes del lunes. sí, Si tu revisión llega el lunes, es probable que yo no la conteste, ¿ok? ujú, A menos que haya una justificación de tu parte. Si se te olvidó, lo siento, ¿ok? Pero es parte de enseñarle el entregar lo que necesito, pero en tiempo y en forma, para claro, que yo los pueda atender de la misma manera, ¿ok? A sí, ver, sí, también soy honesto, casi no les cumplo el no te hago la revisión, pero sí les digo, ¿sabes qué? Nada más tener cuidado, ¿no? O sea, claro, recuerda que la revisión es de tal a tal, ¿vale?
Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque trato también de no ser así que, no entregaste ni modo, ve qué le haces. No, ¿por qué? Porque pues me interesa que el cliente avance, ¿no? Claro, sí, sí, Pero sí. trato, cuando yo veo que es muy recurrente, si le digo, ¿sabes qué? Una disculpa, esta semana no hay revisión, porque ya te lo había comentado, ¿sí? Y ya como que cuando les pasa eso, como que sí la escala y ya son mucho más intencionales, ¿no? Ok. Pero es esa parte donde uno, y eso lo promuevo mucho, es el cliente no tiene por qué saber hacer algo si tú no se lo has dicho. Ujú. Nunca dependas de suponer lo que el Claro. cliente debería hacer, jamás. Sí, sí, sí. Establece todo muy claro. Oye, cliente, tienes que hacer esto, lo tienes que entregar en tal momento, tienes que anotar tus cargas, tus repeticiones, etc. ¿Ok? Tú lo tienes que hacer y tienes que entregarlo antes de tal fecha. ¿Ok? Si te pido ejercicios, ese día, terminado de entrenarme, los tienes que mandar, por favor, de preferencia, para que no se nos acumulen a lo largo de la semana. ¿Ok? Va a ser más sencillo para ti captar también la información. Totalmente. Entonces, es como que todo este proceso que tiene que ver con lo que te estaba comentando. Claro, es un continuo. O sea, a mí se me hace sumamente interesante esa parte que tienes porque ya es una sistematización bien interesante, en donde al final de cuentas eso generalmente te promueve a ser mejor entrenador, así de fácil, porque de alguna u otra manera te estás dando cuenta de realmente ciertas necesidades que tenemos y es algo pues que siempre platicamos, ¿no? Que eso es lo que realmente significa ser una persona basada en evidencia. O sea, si tienes la evidencia, tienes la literatura científica, pero ahora ponlo a prueba y no dudo que, por ejemplo, en tu caso, empieces a ver los comunes denominadores entre todos tus clientes, como que es, ya sé, este temita por lo regular es un poquitín en donde tenemos que tal vez invertir un poquito más de tiempo en aprender, en cosas que a lo mejor lo que comentabas hace un rato, de los videos, o sea, eso al final de cuentas, muchas veces, lamentablemente todavía se ve como de, en los gimnasios, como de, este güey está grabando, y quién sabe qué, y el otro, cuando realmente es una herramienta muy chingona y muy interesante porque ahí Sí, es donde puedes verlo realmente, sobre todo en la parte de entrenador online, donde realmente necesitamos ver cómo estás ejecutando la serie, qué es, ¿no? Para ti un grado de esfuerzo elevado, qué es un fallo, qué es un RIR 2, qué es un RIR 1, un RIR 3, todo ese tipo de cuestiones. Al final yo creo que algo que igual he visto es que es un ganar o ganar, porque tanto tú te das cuenta de dónde le puedes ayudar más a tus clientes y esa información se te queda acumulada para irla aplicando a lo largo de tu carrera como entrenador y al mismo tiempo los clientes entienden o tienen esta parte más proactiva de decir, ¿cómo que dice RIR 1, RIR 2? A ver, voy a intentarlo, voy a decir lo que me dijo, ¿no? De tal vez sacar una, dos repeticiones más. Y entonces ahí es donde empieza lo que comentabas hace un momento, empieza realmente a ver este compromiso y ahí es donde empiezan a ver los resultados de verdad, ¿no? Donde ambas indicaciones van tanto de la parte del entrenador y también información de la parte del cliente para poder claro, trabajar en conjunto, ¿no? totalmente. Sí, yo creo que ese es un punto bien importante, como que darte cuenta de, oye, tengo esta información, pero ¿cómo la llevo a la práctica de tal manera que en serio le sirva a mi cliente? Eso, y es lo que te decía, no nos enseñan a ser entrenadores, ni siquiera entrenadores de manera general, no te enseñan o sea, no te enseñan qué es lo que tal vez debería ser lo más importante para ti como entrenador. Claro. Para por lo menos yo lo que me he ido formando es, para mí lo más importante es que mi cliente consiga resultados. Porque yo por lo menos, yo, Alan, eso estoy promoviendo. Estoy promoviendo que yo te ayudo a conseguir resultados estéticos. Si yo te estuviera promoviendo, te ayudo a mejorar tus hábitos alimenticios y hasta ahí, vale, yo te creo y está bien que si yo acepté trabajar contigo o que tú trabajes conmigo y eso es lo que te estoy promoviendo, está bien. Pero si yo desde el inicio, cuando empezaste a trabajar conmigo, te prometí a ti persona, a ti cliente, que te iba a ayudar a mejorar tu porcentaje graso y lo que logré no tiene nada que ver con eso, no es que te ayude porque era tu primer problema, vale, pero eso lo tienes que dejar claro desde el inicio. Si no, me suena un poco a, bueno, no logramos eso, pero logramos esto. Pero Claro. sí, pero yo no te estaba pagando y tú no me prometiste eso cuando me dijiste que me ibas a dar un seguimiento. Entonces Claro. yo creo que voy mucho a eso. O sea, ¿qué estás prometiendo? ¿Ok? Ya sea tu promesa general y luego ya cuando vas a trabajar con alguien, conoce su caso, cuál es el objetivo que van a buscar? Si no se está logrando el objetivo que tú estás prometiendo, pues en general, en mi opinión, algo no está bien. Algo no ha salido bien. Ahora, sí es cierto, si tienes los clientes que tengas de ese 100% de clientes, obviamente no los 100% van a tener resultados, ¿ok? Claro, Pero sí, tu sí, prioridad sí. es que la gran mayoría pueda tener esos resultados.
Y para poder hacer eso, ya tienes claro cómo dar el seguimiento, también tienes claro con qué tipo de gente te interesa trabajar, Ujú. ¿ok? Sí, sí, sí. Y tratas de ser lo más claro posible. ¿Para qué? Para que no se dé o se dé en menor medida la gente que no consiga realmente resultados con tu trabajo. Nada, pues Alan, perfecto, ya se nos fue casi hora y media de podcast. La neta, como siempre, un gusto platicar contigo, hermano. Creo que al final ahí ya nada más para cerrar un poquito. Las cuestiones del entrenamiento online es algo que igual me gusta mucho platicar, específicamente contigo, porque tienes esta parte en donde como que lo comentamos hace rato, o sea, esa narrativa de ya no decirte como de, pues bueno, si me da tiempo, si pasa esto, si el otro, o sea, sino ya tomártelo en forma como decir, oye, yo de aquí realmente es mi trabajo, mi chamba. Entonces, tómalo como tal, porque eso es algo que igual, el simple hecho de darte ese chip ya te cambia todo, porque entonces ya no es un, Claro. pues tengo ganas de subir esta historia, no empiezas, yo creo que ahí mismo empiezas a sistematizar y al mismo tiempo hacerlo ya un negocio. Entonces, yo creo que está muy chingón que platicaras todo eso, hermano. Igual, muchísimas gracias, pues, por tener esa apertura, ¿no? A platicar tanto tus procesos, el hecho de cómo has llegado a ese punto de consolidación actualmente, ¿no? Y cómo igual vas a seguir sobre el mismo. Nada, hermano, realmente agradezco mucho todo lo que platicaste aquí, realmente mucho valor. Y nada, hermano, no sé si tengas algo que agregar ya para ir cerrando este episodio. Pues no, nada más darte las gracias por el espacio para poder platicar, esperando que esto sea de ayuda para, pues para la gente que lo escuche, ¿no? Obviamente, si eres entrenador, puede ser que te lleves una manera de verlo un poco distinta. Si eres alguien que no es entrenador, pero busca un entrenador, probablemente digas, ah, ok, yo no sabía todo lo que se podría tener que enfrentar alguien Claro. que hace un seguimiento, ¿no? Pero Sí, sí, principalmente sí. solo eso. Pues perfecto. Pues nada, hermano, nuevamente a ti muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y disposición. Igual muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify. Dejamos redes de Alan, que muy probablemente están aquí, conocen a Alan Cureño, pero todos nos dejamos las redes en la descripción. Y pues nada, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Jóvenes.